Salud amigos, bienvenidos. Arrancamos un nuevo ADN Buena Salud, el programa que te tiene a vos como principal protagonista, con tus propuestas de tema, con tus preguntas que nos dejás a nuestras diferentes vías de comunicación, redes sociales, el número de WhatsApp, accediendo a nuestro sitio web desde el QR que ya va a aparecer en pantalla. Ahí te vas a poder informar con las últimas noticias y además dejar esa consulta. Hoy tenemos un programa repleto de información, de este ida y vuelta que te proponemos entre ustedes, nosotros, con tus preguntas, con esa palabra o ese estudio que te indicaron, que no entendiste de tu médico. Aparece la sección en el programa de hoy de la enciclopedia médica, donde vamos a tratar de darte la definición y explicarte esa palabra que quizás no llegaste a entender. Además, hoy vamos a hacer ejercicio. Te hablamos muchísimo de que hay que evitar el sedentarismo y vos lo podés hacer desde tu casa con ejercicios simples. Nos va a visitar en el programa de hoy Tatu, sí, ese profe que es muy conocido, referente, y te va a dar algunos consejos que vos vas a poder aplicar desde tu casa. Además, nuevo estudio sobre las inyecciones para adelgazar. Y este trabajo nos describe el por qué falla en algunos casos la semaglutida, esa inyección contra la obesidad, por qué falla y por qué genera el efecto rebote, que es el otro gran problema que tienen asociadas las inyecciones para adelgazar. Pero quiero ir ya a saludar y recibir al equipo de ADN Buena Salud. Lo hacemos con un fuerte aplauso. ¿Cómo anda el staff del día de hoy? Doctor Gabriel Lapman, nefrólogo cardiólogo. Muy contento, Mil. La verdad, hoy voy a hablar de un tema que me preocupa porque realmente ver un infarto es ver el fracaso de la prevención. Totalmente. Entonces, hoy vamos a hablar sobre las tasas de infarto, sobre cómo prevenir. Y realmente nos preocupa de que esto está aumentando. A pesar de que todos los días sabemos de que comer mal, que fumar, que dormir mal, que el estrés y todo eso genera la enfermedad cardiovascular. Dijimos alguna vez que la enfermedad cardiovascular de los 45, 50 años del hombre se empezó a crear a los 20 años. Eso empezó ahí. Entonces vamos a hablar sobre este tema que tanto nos preocupa porque no puede haber. Hay sociedades que directamente no tienen infartos. Quiere decir que es completamente prevenible. El 80% de los infartos se pueden prevenir. Totalmente. O sea, fíjate el número del que estamos hablando. 80% es prácticamente todos. Prácticamente todos. Y estamos hablando de la principal causa de muerte en el mundo y en nuestro país. Así es, Milton. Vos entras en el Amazonas, en unas tribus chismanes, no existen infartos. Entonces, si no existen ahí, podrían no existir en tu casa. Crea en tu casa una zona cardiosaludable y viví más y mejor. Vamos a resolver en el programa de hoy la tasa de infartos que hay en nuestro país. Vas a ver esos números que realmente son alarmantes y la idea es estimular hábitos saludables en tu día a día. Nutri, ¿cómo están? Delphi Zimmerman, bien, ¿cómo anda? Todo bien, contenta de estar acá. Con el mate. Con el mate. A mí no me pongan a entrenar porque yo ya hice fútbol más temprano, así que... Bueno, pero igual quizás algo una vas recuperación a hacer. me Van a ser sirve. ejercicios fáciles, que vos podés hacer sin demasiados elementos, que lo vas a poder hacer en tu casa, así que lo vamos a hacer acá en el estudio. Alguno va a pasar, no tengas duda que alguien va a pasar y va a hacer los ejercicios. Bien, ¿qué tema traje hoy? Siempre hablamos más de macros, les enseño a armar platos, que esté la proteína, que esté el hidrato. Hoy nos vamos a ir a algo más chiquitito, pero igual de importante y poderoso, que son los micronutrientes. Y principalmente vamos a hablar de una vitamina, que es muy importante para todos, pero que necesito que presten principalmente atención cómo la vamos a complementar personas con alimentación basada en plantas, adultos mayores, personas con algún trastorno digestivo, sea SIBO, sea una disbiosis, sea acidez, personas que tengan mucha distensión o personas que tengan rendimientos deportivos muy altos o mismo mentales. Toda esa gente principalmente va a tener que prestar atención a estos tips que le voy a dar y cómo sumar esta vitamina en sus vidas. ¿Y saben cuál vitamina estoy hablando? A ver. El complejo B de las vitaminas. Sí, principamente la B12. Vamos a hablar de la B12. La B12 que da muchas alergias también. Bueno, ella me va a complementar con eso. Bueno, vamos a hablar de eso. Está la doctora Estela Cuevas también, hoy como panelista en el programa del día de la fecha. Un gusto tenerte acá, Estela. Para mí es un placer estar con ustedes, chicos, y que me tengan presente, así que gracias. Otorrinolaringóloga, referente a nivel mundial en olfato. ¿Sabes que sí?
Sí, de hecho vine hace poquito de afuera porque somos muy poquitos los olfatólogos, muy poquititos. ¿Existe la En especialidad? el mundo es una subespecialidad. En realidad haces como una experiencia. Con el COVID habrá trepado. Mira, yo vengo trabajando con el olfato hace un montón, pero dentro de mi propia comunidad otorrinolaringológica hay un rechazo. Pensá que yo estoy hablando de 2,5 centímetros cuadrados de todo el organismo. Y el otorrino ya tiene las cuerdas vocales, tiene el oído interno, tiene el oído externo, tiene el oído medio, tiene la nariz, tiene miles de cosas. O sea que hay que sentarse a estudiar algo tan fino y complejo y misterioso que es el sentido del olfato. Complejo y que se empezó a hablar muchísimo, como dice el doctor Lerman, Sí. con el COVID, ¿no? Con esta Sí, anomia, el ¿no? COVID La es pérdida. el COVID es el que hizo que el olfato sea el protagonista y deje de ser ya... Uno de los el síntomas escepticismo. era no sentías el Es olfato, más, No te sentías el infectaste. olfato, pero aparte se traslada Al al sabor. Claro. Al sabor. Y lo que decías es que en una de las definiciones, cuando estábamos con este recuerdo horrible que fue la pandemia, hablábamos de que cuando ya no tenías olfato ya no se hisopaba más la gente. Claro. ¿Entendés? Totalmente. Así Sí. que listo. Era patognomónico. Y la gente por ahí te decía que también hay que aclararlo. La gente decía, no, pero estoy asintomático. No, es un síntoma. Claro. Porque así como en la nariz tenés el epitelio respiratorio, tenés el epitelio olfatorio. Y si preguntás cómo respira, también tenés que preguntar cómo huele. Vamos a hablar del tema del olfato, vamos a ver otras causas más allá de las virales como factores que generan la anosmia. Vamos a repasar qué es lo que podemos hacer, cómo hacer diagnóstico. Vamos incluso a hacer un test en vivo, que lo vamos a hacer en estudio. Alguno también se va a someter a ese test que nos trae la doctora Estela Cuevas. Y ustedes son los principales protagonistas de ADN Buena Salud, siempre con sus preguntas. Y cada mañana son protagonistas pensando, porque activamos nuestras neuronas con los ejercicios de pensamiento lateral, esas adivinanzas que nos ayudan a ejercitar la conexión de las neuronas. Veamos el ejercicio del día de hoy. ¿Cómo hacemos que a 20, si le añadimos un 1, nos dé 19? A 20 le tenemos que añadir un 1 para que nos dé 19. ¿Cómo hacemos? Con un menos. ¿Qué? ¿Qué dice? Con un menos. Con un De menos. resto. Pero no, dice añadimos. Ah, pero le está sumás. bien. Yo pensé en restar. Claro. Yo también es lo primero que pensé, pero a ver, volvelo Gaby, a... Volver. Le No añadimos podemos un hacer menos 20. 1. A 20 le añadimos un 1 y nos dé 19. Ya, tenemos que agregar un 1 y que nos dé 19. Pensando Le acá. pongo el palito al 0. No, me queda No. 29. Me queda 29. No, pero ahí con lo del palito iba bien. Me Epa. parece que empezaba a estar orientada. Ustedes en su casa pensando, porque así como nos movemos, tenemos que mover nuestras neuronas. La Nutri piensa, hoy no levantó la mano rápido. Ella siempre levanta. No, Sí, Gaby, sí, ya gana. la levanté, ya la Ya dijo respondí. ella. Llaman. No, estaba con el menos 1. 20 menos Los tres 1, coincidimos con eso. No. Pero no sé ahora esto, añadimos un 1, no sé. Ahí el francés dice, piensen en los números Francés es romanos. rapidísimo. Piensen en los números romanos. Ah, buena pista. Tienen, ahí, ¿qué hacemos? Al 20, ¿qué son? La mano. Son las 2X. X. Las dos Claro. X Y le agregamos el entre el medio. palito en el medio. Le agregamos el palito en el medio. Wow. Claro que sí, francés, se lleva el pensamiento del día Está de mal, hoy. porque es... Bravo, sí. No, Sí. la Nutri dice que está Pero mal. un ¿Por qué? 1 no es un palito. No. Bueno, es el número palito. romano. Habría que cambiar la No, tipografía. el número romano no tiene este Es un cosito acá. palote. Pero es un 1. Pero no es un 1, es un palito. Palito, no es 1. Ella tiene que ganar la Nutri. Sí, sí, ¿eh? me parece. Es competitiva. Muy es competitiva la Nutri. Se hace cargo. Claro. Y ustedes se siguen comunicando, nos dejan su pregunta. El sistema va a seleccionar la primer pregunta del programa del día de hoy. A ver si aparece la tuya. Empieza a trabajar el sistema. Sale la pregunta al aire. Quiero bajar de peso, pero me cuesta mucho porque mi marido no quiere comer sano. Que lo ¿Cómo dice. puedo hacer? ¿Cómo lo convenzo? A Acá, ver, ¿qué hacemos? Está buena la pregunta, ¿eh? ¿Qué hacemos? Porque esto de lo que sucede en el hogar realmente ¿Influye? influye Obvio. mucho.
A ver, hay dos temas para hacer. Si bien influye, yo siempre hablo con mis pacientes que está bueno como entender el objetivo que cada uno tiene. Porque después nos vamos siempre a cruzar con gente y con personas que elijan sus hábitos o elijan, digamos, a qué darle prioridad. Y siempre hay que centrarse en uno, sin generar obsesiones y pudiendo compartir esto de, bueno, ir a un cumple con un tupper quizás es un extremo. Pero a ver, si vos decidís cuidarte y la otra persona no, es como, bueno, empezar a hacer la comida que a vos te sirva o te haga sentir bien y ahí empezar a contagiar al otro, hacerlo al revés. Algo, Delphi, comer sano no quiere decir comer feo. ¿No? Puedes comer rico comiendo Sí, sano, pero si vos sí, te estás cuidando y viene tu mujer y te trae una docena de facturas y te encantan las facturas, como me dice mi paciente, dice, pero pará, me las quiero comer, o viene, compré pizza. Pero para mí es al revés, no tenés que esperar que el otro cambie. No, pero cae ahí. Si no, bueno, pero en vez de que esperar que el traiga me decir, mira, hice este budín para compartir de banana y avena y vos llevarle a él la comida saludable para compartirla. Versus claro, claro, quizás es ocuparse un poco más uno y así contagiar al otro, más allá de una charla de tipo, como siempre, bancame en esta, ayúdame. Pero a veces el objetivo del otro no es el mismo que uno, entonces como que tenemos que ser protagonistas del cambio que queremos realizar, porque si no, es la excusa fácil. Claro, y además, quizás la persona que no come sano también tenga patología y No la lo ningunea sabe. y no la sabe. ¿Sabes lo que pasa? Que cuando las personas a veces no tienen un tema tanto en el peso corporal, que es solo uno de los síntomas donde se puede ver una mala alimentación, no hacen el cambio rápido o saludable hasta que haya una patología, hasta que se sientan mal o hasta que aumenten el peso. Entonces, por eso... la mujer tenía razón, me tenía que comer. Exacto. Pero por ahí la idea es educarlos, que entienda el motivo por el cual está haciendo la dieta, no solamente para sentirse... Muchos pacientes míos me traen a las parejas. Como empiezan ellos y cuando se dan cuenta que no pueden solos, si el otro no hace el cambio, manda al marido a atenderse para que le dé la misma charla, la misma educación y así los dos tengan un objetivo en común. Buenísimo. Así que pueden venir en pareja. Pero cuando viene empieza la pelea. Pero vos roncás, no, vos roncás. Empieza la pelea, también en el ¿viste? consultorio de otorrino. Y vamos a hablar de anosmia, de esta pérdida de La anosmia, olfato. Milton, ocurre solamente ante tres circunstancias. Un traumatismo desde tu propia altura, cráneoencefálico con o sin pérdida de conocimiento, la presencia del meningioma, que es el más común, es un tumor benigno, pero que empuja las estructuras de la secuencia olfatoria. Y en tercer lugar tenés la presencia de las virosis, que ahí trajimos al coronavirus, ¿no es cierto? Ahí Pero un empezamos a resfrío, hablar de la sinusitis, por ejemplo. la me traes un tema que me apasiona, la rinosinusitis crónica con poliposis, donde te da 4 síntomas cardinales. La anosmia, pero esa puede empezar con una hiposmia, que es una disminución leve, moderada, grave, anósmico. A ver, cuando El hablamos de paciente anosmia, no estamos huele. hablando, anosmia es cuando no huele. No huele nada. La hiposmia es la disminución, que puede ser leve, moderada o grave, que son alteraciones cuantitativas. Después tenés las alteraciones cualitativas, que se van a acordar, otra vez traigo la pandemia, perdón, pero son cuando hay una distorsión en los olores. O la parosmia, una alteración en la percepción. Te dan para oler algo y vos sentís otra cosa, o el sabor te sabe a otra cosa. Eso es un poco más difícil de tratar. Y generalmente son secuelas de las virosis. Y este kit especialmente está validado internacionalmente, y lo que te dije anteriormente, nosotros los otorrinos ¿Eso es un test tenemos, que desarrollaste? Sí, en el 2022 creo que fue aprobado por el ANMAT y está validado internacionalmente. De hecho, ya aparece en las PowerPoint, que en las conferencias ya aparece. ¿Y sirve para hacer diagnóstico? Sirve para ubicarte, ¿entendés? Para saber, porque todo lo que te cuenta el paciente es subjetivo. El paciente te puede decir, yo no huelo nada. Y después le haces la prueba. Esto es como cuando yo recibo al paciente, le doy la explicación. Mirá, esto es como vos venís, me decís no escucho, yo te miro el oído, te saco el tapón de cera, te pregunto, ¿escuchás? No, entonces te pido una audiometría. Y si nosotros en el consultorio tenemos muchas herramientas, el otorrino tiene muchas herramientas que por ahí no lo tiene el alergólogo. Entonces, si tenemos el fibroscopio para mirar, contamos con él para hacer la rinodebitomanometría, que es para ver cómo está el flujo, esto se incorporó y te lleva nada. ¿Lo podemos 5 hacer? minutos. Sí, obvio. A ver. La idea es que esto tiene que ser bien abstracto. Yo te voy a preguntar, ¿olés sí o no? Okay. No sirve, porque por ahí los pacientes, yo digo esto, pero el paciente se engancha y te dice, no, me parece, creo. No sirve. Es sí o no, y después te doy las opciones. Okay. Es súper... Yo quiero. A ver, Empezamos por las damas. Bueno, vamos a dar arranque con Delphi.
Puede ser con las tiritas también, pero... Sí, vuelo. Oles. ¿Quieren pasarlo al mismo? A ver, lo pasa Latman. Yo después le doy 3 opciones. ¿Qué puede ser? Los 3 olieron, ¿no es cierto? Sí. ¿Qué puede ser? Eucaliptus, puede ser vainilla o puede ser Cítrico. canela. Ah. Opa, Me- yo también, ¿sabes que me iba Cítrico. también para algo Bueno, eucaliptus, limonado? entonces. Ya me da tipo un lavanda. Es que está muy bien lo que dijeron, es limón. Ah, bien. claro. Limón. Nos asustó Lo porque... tenía que decir, pero como los 3 asentaron que sí, no lo dije. Muy bien, muy bien. Está bueno, y con esto vamos identificando... Claro, vos hay una planilla que te tira después el resultado inmediatamente donde estás parado, si es una hiposmia leve, moderado o grave. ¿Cómo se llama este tipo de test? Kitan D, kit Ok. de diagnóstico sería. Ok. Desarrollado... Vuelo. Acá en el por la país doctora y Cuevas que en el está país. validado internacionalmente. Rico, ¿eh? Rico, dice Latman. Sí, vas a ver. Sí, justo los ricos. Sí. Bueno, yo le doy rico. las opciones Sí. y voy a poner el que es. Ok. Puede ser limón, vainilla, el eugenol, que es el olor al dentista, que ahora ya no se usa más. Ok. O puede ser café. Ahí. Café. Vamos, Café. qué olfato, chicos. Café. Qué Bueno, rico. ¿y Acá hacemos somos... uno más? ¿Vos Sí. tomás café? Sí, tomo. La ¿Son Nutri, cafetera? café Toma- no. toma mate. Es más de mate, lo tiene el mate ahí. Era un café chocolatoso. Sí. Hacemos este rápido y hacemos Dale, uno más. uno más. Dale. Uno más vamos pasando y haciendo el test en vivo, Ahí test está, del ya olfato. lo Por tengo. ahora venimos bien. El equipo de ADN, buena salud. Este lo parece- tengo porque cocino mucho. Sí, no lo caso mucho, pero... se siente claramente, pero no Pero se... viste que te hace pensar, ¿eh? Sí. Yo ya Sí. sé qué es ¿Sabe directamente. la Nutri La qué Nutri es? sí Y sabe. a eso le gusta porque es la única que parece que, Claro, que cocina. lo Mirá, sabe. Ya gané otra cosa. Ya nos ganó a todos. Doy 3 opciones, ¿sí? Sí, por favor. Puede ser vainilla, Sí. puede ser limón o puede ser rosa. Vainilla. Vainilla. Es bien achocolatado, bien dulce. Muy Y a ver bien. qué les parece Seguimos este. con esto, ¿eh? Esto podemos estar resolviendo A ver, este test. A ver qué les parece eso. Este estoy border de no Este- leerlo, ¿eh? Bueno, último de los... ¿Viste? No se siente mucho. No, Dijo que no valía, acá dijo no sí sé, o no. acá nos puso el más difícil para Yo el creo que final. no. Yo creo que tampoco, No tiene nada. Son unos Nada. genios, chicos. No Nada. tienen nada. ¡Vamos! Bien, nos dejó el ministro. Bien. ¡Aprobamos! Acá hay muy buen olfato. ¡Aprobamos! Hay Bien. muy buen olfato. Hay buen olfato, entonces Sí. en ADN buena salud. Excelente. Esto se usa generalmente por el tema de las ART, Bien. porque así como se mentía con la audición, ahora se empieza a mentir con esto, bien. ¿entendés? Mira. Entonces, Pero cualquier alteración a nivel del olfato es bueno la consulta. siempre, siempre, porque oler es mágico. Oler te evoca recuerdos, te lleva a tu infancia, te lleva a tu madre, te lleva a un lugar especial donde Comida. quizás dejaste una novia o donde capaz fuiste de paseo y comieron, porque el olfato también se relaciona con el sabor en el 80%. Sí. O sea que tiene su implicancia también con todo lo que sea el sistema límbico, en especial con el hipotálamo, donde se archiva, ahí está la memoria, se archivan todos los recuerdos. El olor que más se recuerda casualmente es el olor del ser querido. Y también está en relación con el hipotálamo, que es el lugar donde están las emociones y los instintos. Entonces capaz, yo te di el olor a café y capaz que eso te trajo un recuerdo de tu padre, que por ahí estaban, o por ahí no estaba, perdón, pero eso te puede evocar. Abrazo. A mí me pasa que yo soy correntina, entonces salgo, caen 2 gotas y todos los encargados de edificios son correntinos. Entonces, doctora, hay que comer las tortas fritas, hay que comer, hago una cuadra. Te juro que siento el olor a torta frita. Claro. E inmediatamente me evoca a mi madre, que yo no la tengo, que hacía las mejores tortas fritas. En Corrientes no llueve, se pone un poquito feo, pero ya hacemos la torta frita. Por las dudas. Por las dudas. Muy clara, Re muchas sanitaria. gracias, doctora Estela Cuevas. Y nos metemos ya con la noticia del día y este nuevo trabajo que nos marca el por qué fallan las inyecciones para adelgazar. Un estudio internacional publicado en Genome Medicine encontró que ciertas variantes del gen PAM pueden hacer que algunos pacientes con diabetes tipo 2 respondan peor a tratamientos muy usados como la semaglutida y otros agonistas del receptor GLP-1. Aunque estas personas tenían más GLP-1 circulante, su cuerpo parecía aprovecharlo menos, como si hubiera una especie de resistencia a esa señal. El hallazgo más fuerte fue que los portadores de una de esas variantes genéticas lograron una baja mucho menor de HbA1c frente a quienes no la tenían.
lo que muestra que no todos responden igual a estos medicamentos. En cambio, esa diferencia no se vio con otros tratamientos como metformina o sulfonilureas. La conclusión es clara. En diabetes tipo 2 no alcanza con saber qué medicamento funciona bien en general. También importa saber en qué paciente va a funcionar mejor. El estudio abre la puerta a una medicina más personalizada, con menos prueba y error y tratamientos más precisos desde el inicio. Hay que tener en cuenta que este trabajo se centró en la semaglutida, que es una droga inyectable que, si bien la hemos conocido porque a nivel popular se empezó a utilizar para el descenso de peso, es una droga para el tratamiento en realidad de la diabetes tipo 2 y en otras dosis sí para la obesidad y sobrepeso. ¿Qué nos marca este trabajo? El 30% de los que reciben este tipo de inyecciones por una cuestión genética no va a responder. Cuando sabemos que funciona, y lo hemos visto en muchos casos, la semaglutida y otro tipo de análogos de GLP-1 que responden, los resultados en cuanto al descenso de peso realmente son contundentes, son claros, es efectivo. Pero hay un 30% que no responde. Otro de los puntos que marca el trabajo es que la mitad, cuando abandona el tratamiento, recupera de peso. Y dependiendo de la droga, esa mitad es incluso mayor. O sea, hay mucho efecto rebote. ¿Qué es lo que marcan los estudios además de la cuestión genética? La microbiota en el centro. Los pacientes con obesidad y sobrepeso tienen una microbiota distinta y eso influye en la forma que respondemos a los fármacos. Recientemente un trabajo revela que obviamente algunas bacterias que si logramos hacerlas crecer en nuestra microbiota intestinal se asocian con la producción naturalmente de GLP-1, que es justamente lo que hace las inyecciones sin darte las inyecciones. Entonces hoy vamos a hablar del Floragut B420. Hablando de esa cepa, sí, porque cuando hablamos de probióticos, sí, en ese caso estamos hablando de un probiótico que agregamos a nuestra microbiota. Es clave marcar esto, todo el nombre completo, y esto de B420, sí, B420. Que señalás es el nombre de la cepa específica que está vinculada al metabolismo. Lo hemos visto en el Congreso del año pasado argentino de obesidad, donde marcaban estas diferencias en cuanto a la composición de la microbiota en pacientes obesos y cómo con el agregado de un probiótico específico para el metabolismo, como es el Floragut B420, equilibraban esa microbiota, generaban todos estos efectos que vos nos vas a contar, pero sobre todo, Gaby, generaban que la tasa del descenso de peso se mantenga en el tiempo. Exactamente. Disminuía ese efecto rebote. Claro, exactamente. Yo creo que, obviamente, como bien comentaste vos, el tratamiento de obesidad es algo multidisciplinario, cognitivo, conductual, o sea, cognición, cambiar tus actitudes y las conductas. Y si vos sumás Floragut B420, los estudios clínicos revelan a 3 meses en seres humanos, es muy importante, porque viste, hay muchos iluminados que dicen que no hay estudios en seres humanos. En seres humanos se hicieron estudios con Floragut B420, con esta bacteria que es la bifidobacteria, que lo que tomamos es, obviamente, la espora, lo que es como un submarino, son cápsulas, se toman todas las mañanas en ayunas, tienen que ir sumados con prebióticos, o sea, comer saludable, fibra, 20 a 30 gramos de fibra diaria que está en las legumbres, en las frutas, en las verduras. Obviamente, si vos sumás eso, el Floragut, ¿qué va a hacer? Para explicarte a vos que me decís cómo funciona esto. Al hacer el crecimiento de esta bacteria que dije que se llama Akkermansia, porque este Floragut permite el crecimiento, hace un florecimiento de esta bacteria, se produce GLP-1 de manera natural, lo cual te va a dar más saciedad. Los estudios clínicos revelan que la gente que sumó Floragut B420, los investigadores vieron que redujeron entre 300 a 400 calorías diarias, o sea, comieron menos porque tenían más saciedad. Número 2. Genera el efecto sobre la insulinoresistencia. Sabemos que el componente de insulinoresistencia está en el 80% de la gente con sobrepeso y obesidad. Si esto lo logramos cerrar con el Floragut B420, porque mejora la sensibilidad a la insulina, porque la microbiota es menos inflamatoria, porque tu intestino tiene bacterias favorables, entonces vas a descender de grasa. Porque ¿qué buscamos con esto? No sé si tanto el peso, que el peso es importante, pero el peso se compone por grasa, por músculo, por agua. Y el Floragut B420 apunta a la grasa abdominal, la que genera el riesgo cardiovascular. Y número 3,
va a tener todos los efectos beneficiosos de un probiótico. Claro. O sea, inmunidad, regularización intestinal, mejora del humor. Así que verdaderamente este probiótico tiene alta estabilidad, que esto es importante que lo sepa la gente en general en todo el país que nos ve, porque muchas veces, empecé a tomar un yogur con probiótico, compré uno, y eso se destruye en el estómago. Claro, el probiótico es muy lábil. Y otro punto que te agrego, lo que se ha demostrado con el aporte del Floragut B420 es el aumento de un ácido graso de cadena corta, como es el butirato, sí. Que es clave para la salud gastrointestinal, y además se ha visto esos efectos para ayudarnos a quemar la grasa en forma más sencilla, más fácil. Por eso tiene estos efectos a nivel de la grasa. Esta sustancia, el butirato, es algo que cada vez se viene estudiando más y está muy relacionada al B420 porque es el generador de este tipo de ácido graso. Es excelente este dato que agregas, Milton, porque si a esto le sumás el ejercicio, vamos a ver seguramente en el próximo bloque, diario, le sumás alimentación saludable, descanso reparador, reducción de estrés, medicina del estilo de vida, no hay chance de que fracase un plan nutricional. Lo que fracasa a veces es que si vamos directo a las inyecciones que vimos antes, vamos a fracasar porque no cambiamos la conducta, no da tiempo. Entonces sí, te da ese efecto en el oxígeno, baja de peso, pero a la larga termina subiendo porque no cambia de mente. El Floragut también, y este es un dato, puede acompañar el tratamiento con las inyecciones. Es justamente, se puede dar en conjunto, y cuando la interrumpís puedes seguir con el Floragut y así mantener tu peso y mantener tu conducta. Muy bien, muchas gracias, doctor Gabriel Latman. Tenemos que hacer un breve corte, Gaby. Ningún problema. Cuando volvemos vamos a estar hablando de la tasa de infartos en nuestro país, pero sobre todo, ¿qué es lo que podemos hacer para prevenirlo? El 80% de los infartos se pueden prevenir a partir del conocimiento. La Nutri Delphi Zimmerman va a hablar de una vitamina fundamental, la vitamina B12, y en particular la forma activa de la vitamina B12. ¿De qué se trata eso? ¿Cuál es el proceso de la metilación? Lo vamos a descubrir en el próximo bloque. Y además vamos a hacer ejercicios, porque tenemos que evitar el sedentarismo. Así que viene Tatu con rutinas simples para que vos puedas hacer en tu casa. Y hoy nos vamos a mover y mucho. Breve corte, enseguida volvemos con más ADN Buena Salud. Seguimos con más ADN Buena Salud, donde vos sos el principal protagonista, con tus propuestas de tema, con tus preguntas que nos dejás en nuestras diferentes vías de comunicación, redes sociales, el número de WhatsApp que aparece en pantalla, accediendo a nuestro sitio web, donde te vas a poder informar con las últimas noticias y dejar esa consulta que nos querés hacer. Y sí, te adelantamos que nos íbamos a mover en el programa de hoy, para eso está Tatu aquí en el estudio. ¿Cómo un placer, va? ¿Cómo andan, chicos? ¿Todo bien? Gracias por recibirme nuevamente. Por favor, nosotros es un gran placer tenerte acá en el estudio, porque el moverse lo puede hacer cualquiera. Entiendo que sí, no cualquiera tiene la voluntad, y de eso se trata, contagiarlos un poquito. Sabes que recibo mucho en mi centro gente con muchísimo dolor de espalda, pero como nunca. Mucho celular, mucho estar sentado, mucho estar parado, mucho estar sentado. ¿Qué hacemos? ¿En los cortes nos paramos? ¿Activamos los glúteos? ¿Activamos los posturales? ¿Ya eso sirve? O sea, esos pequeños movimientos, el salir de esa posición de sedentario, sentado, estando en el sillón, por lo menos hacer algo y activar 5 minutos. Excelente tu pregunta. Sirve si lo hacemos todos los días y que se transforme en un hábito. Si todos los días yo te propongo 2 tips para activar esos músculos posturales, el cambio es casi inmediato. Después de cepillar los dientes, hago este ejercicio. ¿Lo querés hacer de día, de noche? De acuerdo a tu ritmo circadiano y ganas, está bueno que lo hagas y que lo cumplas, que sea una tarea y un compromiso con tu salud. Ese compromiso, muchas veces lo que nos encontramos es, sobre todo en los comienzos, una dificultad para hacer. O sea, ponerse alguna excusa para no arrancar, para faltar al gimnasio. Bueno, hoy no voy porque llueve, hoy no voy porque tengo tal actividad. Pero una vez que le enganchás la vuelta, empezás a tener ese disfrute, esa sensación de bienestar que te da la actividad, que es imperdible. Es un dominó de situaciones, un círculo virtuoso. Me pongo en movimiento, ordeno mis comidas, el resultado lo voy a alcanzar. De lo contrario, es como un fracaso constante.
Como siempre yo le digo a mis alumnos, si tu fin de semana de comidas comienza el viernes a la noche y termina el domingo en la cena, ahora, si comienza el sábado a la noche y termina el almuerzo del domingo, y la verdad que ahí sí podemos hacer un camino de salud real. Tatu, te propongo que le llevemos ejercicios que en sus casas puedan hacer. ¿Qué actividad, qué ejercicios podemos, en forma simple, sencilla, sin demasiados elementos? Sin excusa, porque tenemos piso. Una superficie amigable, puede ser la colchoneta, una manta, una pelotita de tenis o unas medias, un par de medias. ¿Qué vamos a trabajar? Vamos a trabajar la postura. Viste que todas las actividades buscan la flexión. Sí. El celular, la computadora, el trabajo. Entonces vamos a utilizar la acción de la gravedad para buscar la función contraria. Con una pelotita de tenis me voy a poner acostado, boca abajo, la punta de los pies en el suelo. Desde esta posición le doy distancia, el pecho del piso, y voy pasando la pelotita de mano en mano. Acordate que el cuerpo no entiende de repeticiones, pero sí de tiempo de tensión. Entonces lo vamos a hacer lento. Propongo 10 movimientos en una dirección y 10 en dirección contraria. La sensación muy protagonista se va a dar en el cuadrado lumbar, en la espalda baja, y está muy bien que así suceda. Para elongar y relajar un poquito la zona, está muy bien adoptar la posición del niño para llevarlo a la función contraria. Vienen muchos pacientes con los hombros antepulsados. Siempre es bueno hacer ejercicio y después hacer un ejercicio que nos ayude a relajar ese... Está muy bueno, es una muy buena conducta. La verdad que sí, llevarlo a la función contraria sin la necesidad de ir al extremo. Después de una tensión, relajar de forma suave. Del 1 al 10, 6, 7 puntos tiene que relajar después del ejercicio. ¿Para vos tiene un rol esto de la estiración? Para mí tiene un rol terapéutico, pero no tenemos que ir al extremo. Si me tira demasiado, deja de ser terapéutico. Del 1 al 10, 6, 7 puntos me parece una sensación perfecta. Seguimos ahora, con ejercicios. Otro tema muy importante, porque los hombros quedan antepulsados por dos motivos. Porque no tenemos fuerza en esos músculos que juntan las escápulas, que acá claramente lo estoy estimulando. Y el motivo número 2, y muy pero muy clave, es poder elongar el pectoral. Ahí yo estaría necesitando... estaría necesitando una modelo. Una modelo, por favor. Para mí puede ser de él. ¿Quién es el más fit del programa? Tengo que competir, Venga al centro de estudio de Delphi. La competencia de Pase, bien, por favor, Delphi, a la nos silla. podemos sentar. Entonces, estaba hablando de dos masajes? motivos. También porque era un poquitito, se lo merece. Estábamos reforzando la cadena posterior, esos músculos que juntan las escápulas. Músculos que juntan las escápulas, romboides, entre otros. Entonces, esto hay que fortalecerlo, que lo hicimos en el piso. Y ahora, un segundo motivo, elongar el pectoral, que es como si fuese una milanesa que sale de la parrilla costal y se inserta en la cabeza del húmero. Tiende a la flexión, es aductor, empuja, lo utilizamos todos los días. Voy a llevarlo a la función contraria. Si el pectoral cierra y busca la extensión, lo llevo a la función contraria. Lo podemos hacer contra un marco o una puerta. Tengo buena flexibilidad. ¿Cuánto tiempo? ¿Viste? Muy bien, 15, 20 segundos. Sostengo a un lado. Aflojo. ¿Lo sentís, Delphi? Sí, re. Y igual sos muy flexible. Sí. Si no lo sentís porque sos muy laxo, es muy importante en la pared, ¿no? En la pared o en un marco o una puerta. Si yo le pido a Delphi que contraiga el abdomen y me baja la parrilla costal, me ofrece resistencia, Delphi la sensación es otra, ¿no? Sí. Sin ninguna duda. Y después lo podemos hacer en simultáneo contra un marco y dejamos caer el peso del cuerpo hacia adelante. Esto lo tenemos que hacer todos los días. No necesitas repetirlo durante el día, sí necesitas hacerlo todos los días como un hábito. Muchísimas gracias. Delphi. Gracias, Delphi. La próxima masaje. La próxima masaje. Esto es ponerle voluntad todos los días. ¿Qué le puedes decir a esa persona que todavía no se animó a hacer actividad física, que lleva una vida sedentaria? Que en este momento tiene que dejar el control remoto, ponerse en movimiento, salir a caminar, subir escaleras, bajarse 2 paradas antes del colectivo o del subte, pero tiene que ser todos los días y bueno, tomar distancia y medida entre las comidas. Muchas gracias, Un placer, Tatu. muchísimas gracias a vos. Este momento vamos a hacer más de estas secciones de Rutina Simple y llega el momento de Enciclopedia Médica. Esa palabra que te dijo tu médico, el estudio que te indicó, el tratamiento que no entendiste. Veamos al sistema que va a seleccionar una palabra y vamos a tener la definición en el momento Enciclopedia.
Palpitaciones cardíacas son sensaciones de latidos cardíacos que se perciben como si el corazón estuviera latiendo con violencia o acelerado. Bueno, Milton, es muy importante este tema porque mucha gente lo tiene y dice, tengo palpitaciones, tengo como golpeteo en el pecho. ¿Es para preocuparse? No siempre es grave, no siempre es grave. Acordemos que puede darse por situaciones de estrés, puede darse por cafeína, tomar café, puede darse también por alguna medicación, por ejemplo, algún descongestivo puede dar palpitaciones, algún antialérgico también puede dar palpitaciones. Ahí estás hablando de causas que no implican seriedad, pero también puede ser una manifestación de una arritmia. Ahora vamos, puede ser también una manifestación de algo que esté mal en el corazón y ahí amerita hacer un electrocardiograma, buscar la causa. Más frecuente, Milton, fibrilación auricular o algún trastorno, algún AS anómalo que se da en gente joven, que es muy importante. No te preocupes, anda a chequear con tu médico, pero si vos crees que esto sea de forma repetida, te falta el aire, te duele el pecho, te da una sensación de malestar, anda a consultar porque ahí puede ser un cuadro que amerita consulta. La gran mayoría son banales, pueden ser extrasístoles o lo que dije, causas producidas por diferentes factores físicos. Muy bien, muchas gracias, doctor Gabriel Lamán. Ustedes pueden mandar esa palabra, ese estudio, lo que no entendieron, a nuestras vías de comunicación, redes sociales, el número de WhatsApp y en próximos programas seguramente salga al aire. Nutri, vamos a hablar de las vitaminas metiladas, en particular de la vitamina B12. Exacto, vamos a empezar a hablar de la vitamina, que es una vitamina que se encuentra en varios alimentos, en realidad, principalmente alimentos de origen animal, y ahí va la primera alerta con esta vitamina, que si ya sos una persona que no consume, que es carne, hígado, en el hígado hay mucha vitamina D, en el riñón, o sea, en todo lo que son carnes y principalmente rojas es donde principalmente vamos a encontrar vitamina B12, quizás en huevo o en algunos lácteos también. Por eso aquellos que llevan un patrón alimentario predominantemente a nivel vegetariano, vegano ni que hablar, es mandatorio la suplementación con vitamina B12. En la nutrición es mandatorio, sí o sí. En alimentación basada en plantas, ni siquiera es el extremo de vegano, ¿eh? Personas que consumen baja cantidad de carnes ya se considera en personas para suplementar. Así que eso es un... Sí, y ahí hay que aclarar que el suplemento de B12 es el único fuente, porque agarran mucha gente y dice espirulina, cualquier fuente, no es fuente segura. Fuente Esto estás diciendo es fundamental. Y no cualquier tipo de B12, que ahí es donde vamos a llegar. Pero antes de esto, vamos a entender las funciones que tiene la B12, por qué son tan importantes. Claro. En primera instancia siempre se lo relacionó con la energía, como si fuese una vitamina, pero es mucho más allá. Sí, tiene que ver con la energía, así que también hay que estar muy atento a los signos y síntomas, como si siento una baja en el mismo, pero después tiene funciones en todo lo que es la concentración, todo el desarrollo neuronal, entonces también para pensar, para poder rendir mejor, todo el sistema de los glóbulos rojos, entonces va a estar relacionado a la fatiga, a las anemias, al rendimiento deportivo. En deportistas también es una vitamina que le tenemos que tener seguimiento y cuidado. O sea que es clave básicamente para el desarrollo del sistema cognitivo, cosa que necesitamos todos los días. Exacto. Así que por eso es una de las vitaminas más importantes que hay que seguirlas y prestarle atención. O sea, tiene todas esas funciones y es una vitamina que podemos medir, que podemos conocer sus valores. Veamos cuáles son esos valores de referencia que nos puede dar un análisis de sangre para saber cómo estamos de la vitamina B12. Hablamos de valores normales arriba de 300, incluso más, sí, más. Mucho más. Una zona gris estará por esos 300 y déficit está abajo de los 300. Y hay que tener en cuenta otro factor, que es la homocisteína, que también se puede medir en sangre y está relacionada al riesgo cardio y cerebrovascular, porque termina afectando y generando la formación de trombos. Sabemos que es un factor de riesgo independiente a nivel cerebral, por eso hay que medirlo, se hace en el análisis de sangre y nos puede referir en forma indirecta la existencia de una deficiencia de la vitamina B12. El valor ahí de referencia en homocisteína es 8. 8, que el otro día vino una médica a hablar específicamente de eso y dijo que ella ya 7 ya no le gusta porque cuando vemos la homocisteína lo que vemos que es la reserva. O sea, que ya quiere decir que hay una deficiencia no solo en sangre, sino en los órganos donde tiene que estar reservada esta vitamina no está ya activa.
Y por otro lado, esos valores son los que pueden aparecer en el análisis de sangre. Entonces hay muchos pacientes que ven 300, aparece al lado normal y se quedan tranquilos. Y ahí hay que estar muy alerta a lo que mencioné cuando empezamos, es a los signos y síntomas y sobre todo al grupo, si perteneces a estos grupos, como no sé si es de riesgo, pero sí que tienen que tener más cuidado, que con 300 no va a ser suficiente. Claro, es que esos valores de referencia hablan de enfermedad. Hoy sabemos que hay valores subóptimos, mucho más elevados, correlacionados con la clínica, porque la clínica siempre es lo que manda. Soberana. La clínica es soberana y el análisis nos sirve como instrumento, como medida. Y hoy sabemos que los valores están por encima, mismo en muchas de las guías, ya están por encima de esos valores. 500 es el valor óptimo. Y sabes que no es muy frecuente pedirlo, ¿eh? No. Para el adulto mayor es importantísimo por el tema cognitivo. Y te agrego algo, siempre que se le indica, yo con el tema del olfato indico complejo vitamínico y le aclaro que si en alguna oportunidad tomó la B12, generalmente si son medianamente jóvenes tomaron por algún problema muscular, algo por el estilo, pero ¿sabes qué? La B12 da muchas alergias, entonces le tenés que avisar. Vamos a hablar de eso, porque la B12 tiene distintas formas de aporte. Claro. Hasta hace nada, el aporte de B12 era exclusivamente sintético, era la cianocobalamina. Veamos las diferencias de las vitaminas B12, porque hoy en día tenemos la posibilidad de aportar la vitamina B12 en su forma activa, su forma metilada. ¿Qué implica esto? Que no necesita los procesos de conversión, tiene una mejor absorción y mejor utilización por nuestro organismo. Se presentó en Argentina Vitamet, que es una línea de vitaminas metiladas, es decir, de estas formas ya activas. Entonces está la vitamina metilada, tiene mejor biodisponibilidad y mejor acción directa y no tiene que sufrir la vitamina sintética. La vieja B12 que dábamos, que era esta cianocobalamina, necesitaba muchos procesos de conversión. Ahí aparecían las alergias, tiene una composición en su molécula, la vitamina B12 sintética, que no es positiva en los casos que necesitamos un aporte en el tiempo. Entonces estas formas que empiezan a aparecer y que ya están disponibles en las farmacias de nuestro país como Vitamet son una gran alternativa para dar la vitamina en forma activa. Sí, a ver, ahí también podemos separar. Primero que es una gran alternativa porque, digamos, ahorra procesos y le da al cuerpo esta vitamina que vos estás buscando para generar más energía, para generar más concentración, para mejorar todo tu sistema cognitivo, directamente para utilizar, y ese es el diferencial de la tecnología de Vitamet. Pero además hay un 50% de las personas, o sea que es un porcentaje muy alto, que tienen un problema para metilar, que tienen un gen que no puede generar esta activación propia. Entonces, a la otra mitad de la población, que es muy alto, necesita sí o sí ese tipo de vitaminas que esté en su formato. Recuerdo, vos mencionabas la especialista en este tema en particular que vino, nos habló de que 1 de cada 2 tiene polimorfismos en ese gen. Y a eso se le suma todo lo que hacemos con nuestro día a día, porque los ultraprocesados terminan afectando la absorción y la conversión de la vitamina B12, las alteraciones gastrointestinales. La medicación como metformina, por ejemplo. Entonces, realmente, si vamos a aportar esta vitamina, si necesitamos el aporte de vitamina B12, lo mismo con la vitamina B9, que es el fólico, necesitamos aportarlos en forma metilada, en el metilfolato en el caso de la B9, en la metilcobalamina en el caso de la vitamina B12, que es esta innovación que está presentada ahora en Argentina. Sí, y como mencionaba recién la doctora, en adulto mayor, además de ser clave para todo lo que es a nivel cognitivo, el otro tipo de B12 o la B12 que se encuentra en la alimentación se activa en todo el sistema digestivo. Y sabemos que el adulto mayor tiene muchos problemas para absorber por los años. Entonces ahí es esencial y clave porque es una vitamina muy necesaria para ayudarlos además a lo que hablamos de la longevidad, es crecer pero bien, poder estar atento, poder seguir una conversación. Eso es muy importante para el adulto mayor. Entonces ahí es clave que la B12 esté en su formato Vitamet, que es un formato activo. Bien, veamos cuándo suplementar con vitamina B12 para darle un cierre a esta sección. Cuando hay un déficit comprobado, es decir, a partir del análisis de sangre, en aquellos que llevan dietas vegetarianas o veganas, pacientes con fatiga o baja energía pueden necesitar el aporte de la vitamina B12 en la forma metilada, la homocisteína elevada, que es este marcador de riesgo que hemos hablado, y es clave el aporte del complejo B a nivel general
en estrés, fatiga, ansiedad, responden muy bien. Exacto, ahí hablamos también de la clínica, de poder escuchar al paciente y ver también lo que necesita y cómo lo necesita. Y que siempre, por favor, para la audiencia, sea indicado por el profesional, ¿no es cierto? Porque vos le fatiga, estrés y decir, yo estoy así, voy y compro. Y no hiciste una reacción alérgica, hiciste un edema de glotis, hiciste una urticaria y hay un dato, que la vitamina B12 da una orina oscura. Sí. Entonces te asusta y tiene un olor muy fuerte también. Claro. Eso no es alergia, eso es... el proceso normal de la desmetilalización. Muy bien. Vamos a hablar del infarto Bueno, y está las ligado tasas. Está ligado. Vamos al centro del estudio, Gaby, a hablar de esta problemática que es la primera causa de muerte en el mundo y en nuestro país y en la cual podemos hacer mucho desde la prevención. Milton, dato alarmante, cada 15 minutos en Argentina se coloca un stent. Ya con eso te estoy diciendo de que realmente es muy preocupante. Y no solo el tema del infarto, sino el infarto, hablamos del corazón, hablamos también del cerebro, hablamos de la enfermedad renal. Fíjate qué interesante el músculo, cómo se daña, porque el infarto es el final de una historia que comenzó. Antes era una arteria totalmente libre, o sea, vamos a decir que era una autopista. Esa autopista se empezó a llenar de autos, pero no es que esos autos aparecieron de un día para el otro. Se fueron llenando con fumar, tomar alcohol, comer mal, especialmente grasas saturadas. O sea, lo que se termina tapando, Gaby, son esas arterias que están irrigando al corazón en el infarto. A ver, las arterias coronarias. Esto es interesante. En Harvard, la doctora Beth Freitz mostró algo, que es la profesora titular de Medicina y Estilo de Vida, que esto es lo que vemos nosotros. Pero la microcirculación es el gran problema, porque si esta arteria grande se tapa, imagínate lo que son las diferentes arterias del cuerpo. Eso nosotros lo que llamamos es patología panvascular. Así que si tuviste un infarto, no es solo que se te tapó esta arteria, tenés que cambiar tu estilo de vida, porque lo único que cambia la microcirculación es el estilo de vida. Milton, no la estatina. La estatina suma muchísimo cuando te colesterol, pero el cambio de estilo de vida es fundamental. La base está en el estilo de vida. Veamos datos en Argentina sobre el infarto, primer causa de muerte en nuestro país. Mirá qué fuerte. A ver, son la principal causa de muerte. 1 de cada 3 termina en deceso, con alrededor de 17.000 muertes anuales. Hay 40.000 casos por año, Gaby, lo que equivale a más de 100 personas por día. Es tremendo. El 80% de los factores que lo provocan pueden prevenirse. Me quedo acá. Esto es fuertísimo. Y algo que quiero decir que también es muy fuerte y te va a quedar en la mente, el primer síntoma del infarto en el 50% de los casos es la muerte. No hay síntoma. Muchas veces suele aparecer en personas que se consideraban sanas. Sanas. Claro, lo que pasa, Milton, que en el cuerpo está pasando todos estos 4 jinetes del apocalipsis que siempre hablamos. El estrés oxidativo que estresa tus arterias y las llena de colesterol. La insulinoresistencia que permanentemente lo vemos en la obesidad y el sobrepeso. La alteración de la microbiota, ya hablamos en el bloque anterior sobre el aporte de probióticos. Y después la inflamación crónica de bajo grado. Es esa inflamación, es esa llama permanente que tiene ese vecino de enfrente que ves tan saludable, pero en realidad tiene un poquito de presión, un poquito de azúcar alto en la sangre, un poquito de colesterol, y todo ese poquito hace una bomba atómica que es el infarto un día. Un martes por la tarde, un infarto. Claro. O durmiendo por la noche. Milton, se duerme y no se despertó. ¿Qué pasó? Y probablemente haya hecho un infarto masivo, un ACV. Entonces, para cuidar tus arterias, hay que cuidar tu estilo de vida. Ahí es la clave, y ahí Gaby, estamos. Es trabajar en la prevención. Ahí es. Veamos qué es lo que podemos hacer para disminuir el riesgo del evento, porque la clave está en trabajar en que no suceda. Exacto. Si vimos que el 80% son factores de riesgo modificables, es decir, sobre los cuales tenemos injerencia directa, podemos modificarlo. No estamos hablando de carga genética, no estamos hablando del sexo. El resto de los factores lo podés modificar. Está en vos, repasémoslo. ¿Qué es? La alimentación. Alimentación mediterránea, rica en omega, rica en fibra. Se vio que eso reduce infartos. Recordá la frase, la mejor intervención es la prevención. O sea, intervenir con la prevención. El plato de Harvard que hemos hablado. El plato de Harvard que te da todos esos micronutrientes, todo lo que lo que habló recién Delphi de la vitamina B12, la homocisteína, controlar ciertos parámetros. Actividad física diaria. Hoy estuvimos haciendo actividad. Es fundamental empezar a sumar más te movés, menos eventos hay. Controles médicos, hacerte el chequeo anual.
ver el perfil lipídico, ver la presión arterial, ver si tenés hígado graso, ver si tenés prediabetes, ver si tenés daño de órgano blanco subclínico. O sea, no da manifestación, pero nosotros lo vemos a través de estudios. Gestionar el peso y el estrés, se vio que tener un peso saludable y reducir el estrés se asocia con menos infartos, principal causa de muerte a nivel mundial. Y bueno, como siempre decimos, los hábitos tóxicos, el alcohol, fumar, la cafeína en exceso, ahí es donde tenés que controlar. El veneno está en la dosis. Empiezo con una copita de vino, doctor, y después no puedo frenar, me dicen, ¿no? La típica. O empiezo a fumar y que uno, que otro, que prendo, que el estrés, que bueno, no se puede, ¿viste? Siempre un justificativo. Es para pensar esto, Gaby, ¿no? Pues son todos factores de riesgo que podemos modificar, conductas que podemos llevar y que sabemos que tienen un impacto directo en la prevención, en evitar que suceda el evento cardiovascular y sin embargo sigue siendo la primera causa de muerte. Y lo más preocupante, Milton, es que no siempre el infarto te mata, sino que te discapacita. ¿Y cuál es la postventa del infarto masivo, la complicación? La insuficiencia cardíaca, un corazón grande, el síndrome cardiorrenal y todo lo que genera eso de dependencia. Así que si quieres evitar esto, empieza ya con tu estilo de vida saludable y obviamente la suplementación de calidad que ya vamos a ir hablando, porque hay suplementos que se están sumando, por ejemplo el óxido nítrico, todo esto que en algún momento estamos estudiando acá con Milton, puede llegar a ayudar a vasodilatar esas arterias junto con el estilo de vida saludable, puede generar prevención. Muchas gracias, doctor Gabriel Lachmann. Estamos en el final de ADN Buena Salud, pero entra una pregunta, a ver si el sistema selecciona la última pregunta del día de hoy. Mi nena ronca y hace pausas, como que deja de respirar. ¿Es para preocuparse? Pregunta Sí. para la doctora Estela Cuevas. Mucho. Ninguno tenemos que roncar, ni el adulto ni el niño. No hay que, ¿ya el roncar es para ocuparse? Es de consulta, ocuparse y preocuparse, porque la apnea del sueño te puede llevar a una muerte súbita. Sí. Pero si hablamos Pero de no hay niños, un ronquido normal y un ronquido... No. El ronquido normal por ahí es el que tengo yo. Por la edad, ¿entendés? Estás cansada y una cosita así. Pero los chiquitos no tienen que roncar. Okay. Roncan cuando tienen las amígdalas aumentadas de tamaño o las adenoides aumentadas de tamaño. Y cuando están aumentadas de tamaño, el continente del chico es chiquito, hay que sacárselo porque está teniendo mala calidad de vida, no está respirando bien y eso trae miles de consecuencias también a nivel de concentración. O por ahí te encontrás con los chiquitos hiperkinéticos. La apnea del sueño relacionada a lo que estuvimos hablando recién con el... Sí, totalmente, sí. Ahí hay que estudiarlo al paciente también y no llegar inmediatamente al CPAP, que eso lo veo permanentemente. El CPAP es el aparato para que te permite dormir y respirar bien. Yo veo muchísimos en los casos de rinosinusitis crónica con poliposis, se hacen el estudio y resulta que le indican el CPAP a chicos jóvenes. Entonces, le preguntás, ¿respirás, olés? No, ¿sabes qué? No respiro bien, no me entra aire por la nariz, tampoco estoy oliendo. Le pedís un ATAC o lo revisás, ya ves la mucosa pálida, te está indicando que hay una alergia y le pedís un ATAC y te encontrás con una rinosinusitis crónica, que es un proceso inflamatorio de todos los senos paranasales. Entonces, si no te entra aire por la nariz, no vas a respirar y el aire debe entrar siempre por la nariz, nunca por la boca. Bueno, entonces los roncadores a consultar. Los roncadores a consultar y las mamás llevar a los chicos al otorrino, porque el médico chico es el pediatra. Pero muchas veces nos encontramos con que el pediatra les dice, vamos a esperar, No, si está obstruido hay que sacarlo. Bueno, muchas gracias, doctora Estela Cuevas. Se nos fue la hora del programa. No queda tiempo para más. Nos tenemos que despedir. Quedan las líneas de comunicación abiertas, redes sociales, el número de WhatsApp. Acceder a la página web que está abierta y disponible las 24 horas para que te informes y además dejes ahí tu propuesta de tema, tu pregunta, tu consulta, lo que quieras y además vas a poder interactuar con nuestro servicio de asistencia virtual. Nos despedimos, le agradecemos a ustedes su compañía y nos volveremos a encontrar siempre en la televisión pública haciendo mucho más ADN Buena Salud.